Cuando nos preguntan cómo es vivir en un proyecto como este, suelo decir que es un sueño hecho realidad. La gente sueña con vivir de la manera que quiere y la gente sueña con vivir acorde con sus ideales. En la actualidad, para buscar un hogar realmente lo tienes súper difícil. O sea, las opciones son o comprar un piso o alquilar, y ahora mismo ambas opciones están por las nubes en ciudades como Madrid, y realmente son unos malabares increíbles. Yo soy de Sevilla. Entonces llegó un momento en que, después de pasar por muchos alquileres en Madrid, de habitación compartida con mi pareja en un piso con más gente, caseros mejores, caseros peores, Madrid me parecía absolutamente hostil. Entonces yo llego a Entre Patios un poco buscando un reducto, o sea, buscando un sitio donde me pareciera menos dura la vida. Aquí hay gente que no tiene familia alrededor, que no tiene la red en Madrid de una abuela, una tía, una hermana, alguien que la acompañe en la crianza de sus peques. Entonces, su familia de ahora, a quien sus hijos y hijas tienen como referente adulto, no es solo su familia de sangre, sino que es, o más aún, su familia de la comunidad. Se puede hacer con tus vecinos de tu barrio, pero aquí es mucho más fácil, es como abrir la puerta y ya está ahí. Pues si le interesa a Berta. Este edificio es, además de las 17 viviendas, todo lo que nos conecta a las personas que vivimos en esas viviendas, los espacios donde nos encontramos, diseñados para encontrarnos. No te hablo de espacios físicos solo, sino el espacio emocional, mental que podamos tener de encuentro es muy grande. Compartir vida para mí es los viernes de pizza peli de mi criatura, en la que nos vamos turnando casa por casa, y en el sofá pues te puedes encontrar como a unos 8 o 9 criaturas decidiendo conjuntamente qué peli van a ver, y disfrutando de la noche del viernes como si tuvieran 8 o 9 hermanas. Nosotros en Entre Patios siempre hablamos de 3 pilares, que sería el pilar económico, el pilar social y el pilar ecológico. El pilar social es toda esta comunidad hacia adentro y hacia afuera. Queremos también tener una implicación social en lo que ocurre fuera del edificio, en el barrio, en la comunidad, en el mundo, ¿no? Y en el mundo sería nuestro pilar ecológico. Vamos, es chiquitita, pero eso sí que es... En la alimentación consumimos productos ecológicos, tenemos nuestro propio grupo de consumo que atiende aquí, pero también a gente del barrio, no solo del edificio. Y los restos orgánicos los separamos y los compostamos. El agua, tenemos un sistema de reutilización del agua. El taladro, las herramientas, no están en tu casa, están en el taller del espacio común. Aquí es muy curioso cuando alguien necesita un disfraz para algo, no te vas a comprarlo o no te pones a confeccionarlo. Primero lo que haces es pedirlo en el chat de la corrala, que lo llamamos así, donde nos comunicamos. Entonces ahorramos por varios motivos. Ahorramos en espacio, en metros que necesitamos para vivir, y ahorramos en recursos materiales que necesitamos tener, en las posesiones que necesita tener cada persona. El edificio está construido de manera que su orientación favorece el aprovechamiento del calor y generar sombras y estados más frescos cuando no queremos que ese calor nos invada dentro de la casa.
consumimos 1/3 de la energía que consume una casa y además ese tercio es energía limpia producida por nosotros o comprada, suministrada por energías limpias. Pues para moverla. Es que es verdad que tenemos que valorar cuánta agua estamos gastando aquí comparado con la... Aquí tenemos conciencia sobre el colapso energético que se nos viene y la crisis ecosocial. Y queremos de alguna manera contribuir a paliarlo y también a resistir cuando ocurra, ¿no? Y a que la vida continúe. Tenemos dos maneras de afrontarlo, o bien paralizarnos, somos conscientes de esto, wow, ¿qué va a ocurrir con mis hijos? O tenemos otra manera de hacerlo, que es, vale, esto ocurre, ¿qué podemos hacer para que sea más llevadero, para frenar lo que se pueda frenar o desviar la evolución hacia un escenario más esperanzador? La mayoría de estos proyectos contemplan esos tres o intentan contemplarlos. A veces das más peso a un pilar, a veces das más peso a otro. En este edificio tenemos el pilar económico sustentado en derecho de uso. En lo que se basa es en que no eres propietario de tu casa en particular, sino que la propiedad está compartida y que eres propietario de un derecho, el derecho a vivir en esa vivienda. Pagamos una cuota que nos da acceso a ser cooperativistas y nos permite vivir dentro del edificio de la cooperativa. Son como las cuotas de la hipoteca. Entonces, la cooperativa paga esa hipoteca al banco, tú estás pagándole el alquiler a la cooperativa y si en un momento dado la vida da muchas vueltas, yo me fuera de entre patios, yo recibo la cantidad inicial que yo puse al principio y todo ese alquiler de estos años es como si hubiera estado de alquiler en un sitio estándar. Es más barato el coste total que si fuese compra y es más barato la cuota mensual que pagamos que el coste del alquiler también en esta zona. Cuando se lo contamos a nuestra familia, mucha gente se puso el grito en el cielo. Pero, claro, si se piensa que la cesión de uso es arriesgada, ¿no es acaso arriesgado el alquiler o una compra teniendo en cuenta lo que hemos visto con las hipotecas? Aquí, si de repente una familia no pudiera pagar, no se queda con la deuda de la vivienda, pero además tiene a toda una comunidad que va a hacer todo lo posible para que esa familia no tenga que irse. Aquí aportamos en todos los sentidos, no estoy hablando ya solo en cómo ponemos el dinero o cómo dividimos los gastos, que obviamente lo hacemos de una manera colaborativa. También es en cómo aportamos con nuestras manos o con nuestro cuerpo o con nuestra mente a la construcción del edificio. Las decisiones se toman entre todas y todos, incluso a los peques les implicamos en la toma de decisiones, ¿no? En algunos aspectos. Nuestra organización es horizontal, no hay una voz que tiene más peso que otra y a todas las personas se las considera en igual estima, todos los argumentos se escuchan. En mi casa hay un padre, una madre, un hijo, una hija, pero no tomamos las decisiones porque lo impone alguien, ¿no? Las comentamos, las debatimos y llegamos a acuerdos. Además de la asamblea nos organizamos en comisiones. Comisión de jardines y entonces esa se dedica a programar y a hacer la compra y a ejecutar el cambio de plantas si se ha deteriorado en alguna jardinera. Todo eso ocurría en un modelo anterior de convivencia en las ciudades y en los pueblos. Hemos dado un salto y nos gustaría poder recuperar lo bueno de aquello. Mi abuela conocía a todas las personas de su edificio. Cuando vivía en la ciudad, cuando vivía en el pueblo, pues descontado conocía a todo el pueblo. Conocía no solo que sepa quién vive en cada casa o a qué se dedica cada persona, no, también qué necesidades tiene cada persona, qué ayuda en los cuidados puedo prestarle, qué ayuda puedo pedir a quién cuando necesite ayuda. Y esto no lo hay en el modelo de ciudades actual.
Los modelos de vida que llevamos, los ritmos de vida que llevamos actualmente, no nos permiten generar esa comunidad. Generar esta comunidad necesita un tiempo, necesita prestarle atención. Significa poner los cuidados en el centro de la vida. Vamos camino de que esto sea una vía y que funcione. Y que se vea que puede funcionar y que sea replicable, que otras personas también lo consigan, que otros grupos también lo consigan. Hay proyectos en todos los grados de evolución que te puedes imaginar, quienes lo están empezando a pensar, quienes ya están viviendo en ellos, quienes ya llevan mucho tiempo viviendo en ello. Este modelo está muy extendido y la gente no tiene esa ansia de ser propietario. En Uruguay, por ejemplo, en Dinamarca, ciudades como Viena, esto está favorecido por el propio Estado, por el propio gobierno, por la propia administración pública, que hay una tradición de que el suelo público se ofrezca para esto. Este modelo surge de una necesidad real, de que verdaderamente para solventar el problema de la vivienda tienes que hacer malabares, y por otro lado de una práctica, una intención política que consiste en intentar bajar el nivel de especulación, o bajar o incluso acabar con la especulación que nos aboca a esos malabares. Quiero reivindicar que la gente pueda tener un acceso a una vivienda digna, de una manera justa y sin especulación. Esto es una manera de hacerlo, es un medio para conseguir que se produzca ese cambio. Vamos por fuera, que hay un El sistema nos ha convencido de que vivir solo en tu casa, encerrado, individualmente, no conocer a ningún vecino del edificio, es lo normal y es lo deseable. Y esto ha hecho que la soledad hunda a muchas personas. Sobre todo cuando llegas a mi edad, ¿no? Que siempre estás un poco que no sabes dónde vas a acabar, tal como están las cosas. Yo siempre pensé que iba a acabar en la misma casa, de donde viví 40 años, pero mira, me echaron. Yo tenía una casa de renta antigua y yo había vivido desde los 7 años en esa casa. Y me pusieron una trampa en la que caí porque se suponía que había amistad con el administrador, y caí en la trampa y me echaron. Me llevaron al juzgado y me echaron. Fue tremendo porque además yo he tenido una vida muy precaria, sola con mi hija, que la he criado sola, y ella tenía 16 o 17 años y fue tremendo, tremendo entrar en el mercado de alquiler. Bueno, ya habían subido los precios del alquiler de una manera tremenda y pasé de pagar 200 euros que pagaba allí a pagar 780. Cuando estás viviendo tan al día y tan precario todo, que la vida te atropella, pero aquí desde luego no le va a atropellar a nadie, a nadie. Son todo ventajas de vivir así. Te da una tranquilidad que no tienes en la vida normal. Aquí les portes sempre estan obertes a somiar amb un futur millor. La Balma és un edifici i també és una comunitat. És una il·lusió feta realitat, un projecte. És esperança, és activisme, també és política. I jo ho sento com que és una llavor de futur. Viure a la Balma és un regal, és un privilegi també, i és un canvi de mentalitat. T'he portat les croquetes, que tant t'agraden. Gràcies. És entrar en uns altres ritmes, entrar en uns altres temps, en el que tens temps de parar-te a parlar amb la teva veïna, tens temps per a altres coses que si estiguessis en una casa convencional, aquest temps no flueix.
d'aquesta manera. Els passadissos de la Balma són com les artèries per on transcorre la vida, i la cuina és com el cor. En un edificio convencional solamente hay un ascensor, una escalera y unos puntos de acceso que cada vez son mínimos, ¿no? En cambio, en una vivienda cooperativa como esta, con tantos espacios comunes, la necesidad de encuentro es mucho mayor, y de hecho es la principal riqueza de un proyecto como este. De alguna manera es la arquitectura la que promueve este encuentro. Este edificio ha sido diseñado por un equipo de arquitectos, que es una cooperativa. Los vecinos han podido participar en el diseño de qué espacios comunes querían. El diseño de este edificio tiene muy en cuenta el medio ambiente y la huella ecológica. Usa materiales siempre que es posible naturales, como la madera. A nivel térmico hay un confort muy grande. Están muy bien aisladas las viviendas, tanto del ruido como del frío. Estos proyectos son un reducto a favor de cuidarse de lo que viene, es decir, del cambio climático. Porque primero los edificios son sostenibles, lo que hace que será muy poco lo que se necesite, pero luego cuando las cosas se pongan feas, primero el ser un grupo te hace mucho más fuerte, y segundo, vivir en un edificio así te hace mucho menos vulnerable a los cambios climáticos. La Balma és un pas endavant cap a un futur més just, cap a un futur millor per tothom. I juntes podem fer coses que soles no podem. Aquest tipus de vida facilita coses que abans no m'havia plantejat, no? Com per exemple la necessitat de que cada persona tingui una pols de planxar, per dir alguna cosa, o un aspirador. I de fet hi ha un espai també que és el taller on hi posarem totes les eines. Quin sentit té que tothom tingui un tornavís, aquesta col·lectivització dels béns, també, a part que t'allibera espai a casa, et facilita un altre espai de relació i t'obre a veure les coses d'una altra manera. Què tal? Quants dies? Com estàs? Bé, estic bé. I vosaltres? Bé, molt bé. Sí? Feia dies que no ens trobàvem, Hi ha dies que ens veiem molt i altres que no ens veiem gens. Hay gente que te mira como si fueras incluso dentro de mi familia hay personas que dicen, yo nunca viviría así. Es que esto es como vivíamos antes. Es que vivíamos así, es que vivíamos incluso dentro de las ciudades, los niños jugaban en la calle. Las puertas de las casas estaban abiertas, los niños íbamos de una casa a otra, todos nos ayudábamos, es decir, que se vivía así, no, es que no lo hemos inventado. Yo creo que se está recuperando una forma de vivir que igual hace 60 años estaba bastante extendida, ¿no? No creo que estemos generando nada muy nuevo, pero sí que estamos revirtiendo una dinámica que se ha dado durante los últimos años, ¿no? de separación entre los vecinos que estamos realmente cerca, ¿no? Creo que es nuestra obligación explicar que hay otra forma de vivir y que es posible, ¿no? Que no es un sueño, que es algo que puedes hacer. Crec que aquest sentiment de sentir que estàs acompanyada, de sentir que no has de lidiar tu sola contra l'empresa de l'aigua o l'empresa de la llum, sinó que darrere hi ha un grup de persones que també estan disposades a fer-te costat i saber que no estàs sola.
está pensado para familias nucleares, que en X terreno solo puede haber una cocina, que todo está pensado para que viva papá, mamá y los niños, y se separen con otro papá, otro mamá y más niños. Y nosotras no teníamos ahí hueco. La morada nace con el deseo de varias amigas y conocidas que participan del movimiento feminista boyero trans de la ciudad, de organizar la vida y los cuidados, los afectos en comunidad y compartida. Es la primera vez que piso nuestro solar, que tengo muchas ganas de que podamos empezar. ¿Qué faltan? ¿2 años? El proyecto está conformado por 15 personas, la mayoría boyeras trans no binarias. La morada nos permite afrontar, por ejemplo, todo el futuro económico, ¿no? de cómo conseguir el dinero que vamos a hacer es colectivo, no eres tú solo con tus ingresos y con tu previsión, sino que cuentas con una comunidad para ver cómo hacer frente a todo lo que implica tener una vivienda. Que tendríamos que hacer como una U para entrar a la Sí, a es la verdad sala que yo pensé polivalente. que aquí teníamos acceso, pero finalmente no, porque se hizo lo de las bicis, ¿cierto? Me encanta que además del proyecto político de vivienda cooperativa en cesión de uso, haya un proyecto político feminista y de sexualidades disidentes detrás de la morada, ¿no? La gran mayoría no nos organizamos necesariamente en pareja y aparte incluso quien se organiza en pareja no pretende organizarse solo en su pequeño micromundo. La gracia es que nosotras decidimos, ¿no? Nosotras somos las promotoras de esto, del edificio, del proyecto, de la convivencia, de la conexión con el barrio. Dar el salto de compartir piso a compartir edificio es un sueño, es como ideal, ¿no? Si ahora tengo como espacio privativo una habitación, pues en la morada tendré un piso, pequeñito, pero un piso. Pero aún así no será un panal en una colmena, porque la idea es compartir vida. Creo que como somos seres sociales y esa vida en común es la que me permite desarrollar una parte de mí, que si no se quedaría, bueno, pues pequeñita, como una planta que no abonas, ¿no? Un amanecer es muy bonito, pero si estás con alguien a tu lado y lo compartes es más bonito aún, ¿no? Los primeros ruidos de la mañana para mí es lo mejor de aquí, de este lugar. Ves a las niñas, a los niños preparándose para el cole, es como los pajarillos que van picoteando al principio y oyes sus grititos, subiendo, bajando. La palabra es vida, porque estamos apostando nuestras vidas, nuestras crías empiezan a vivir de una manera como más plena. Los Patios de la Sarquía es una asociación que lo que pretende es un poco volver a revitalizar la vida de los patios, ¿no? Promover la recuperación de los patios cordobeses como un patrimonio para la ciudadanía, ¿no? Córdoba tiene por parte de la UNESCO tres elementos que son patrimonio. 2 que son material, que es Medina Zara y la Mezquita Catedral, y 1 que es la fiesta de los patios, pero la fiesta de los patios como patrimonio inmaterial. No se destaca el elemento arquitectónico, sino que es un poco un estilo de convivencia que aquí tradicionalmente se ha dado durante, yo diría, siglos, ¿no? Esta manera de compartir, de vivir, de construir, de vivir la ciudad.
Yo creo que en Córdoba se puede morir de éxito porque, bueno, pues es una ciudad que es cómoda, es asequible, es muy bonita, o sea que viene mucha gente y claro, eso provoca evidentemente que haya muchos intereses económicos en el centro, en el casco histórico. Y ahora con esta turistificación que estamos viviendo, pues claro, empieza a ser objetivo del gran capital que lo que quiere es el centro para construir hoteles. Y el centro se ha quedado un poco vacío. Y bueno, frente a eso también está la respuesta de la gente que podamos decir, oye, aquí esto no lo queremos convertir en un parque temático, sino un sitio para vivir y vivir desde, bueno, pues como se ha vivido aquí tradicionalmente. Aquí estamos rodeados de historia en este mismo patio, paredes aquí que son de hace 500 años, arcos, en los años 50, en los años 60, en el que aquí llegaron a vivir hasta, no sé si nos dijeron 14, 15 familias además extensas. En su tiempo hubo una cuestión de necesidad, de tener que colectivizar cosas y vivir en común pues, por necesidad. Luego, en los años 80, 90, ha ido decayendo hasta que bueno, este patio quedó prácticamente en una ruina. Y cuando nosotros ya empezamos este proceso de búsqueda de patios aquí en Córdoba, los dueños optaron por vendérnoslo a nosotros. Tenían otra oferta de un hotel que rechazaron, aunque le daban más dinero, porque querían que aquí se mantuviera este espíritu vecinal de lo que es la vida en el patio. Aquí con frecuencia, de manera espontánea, surge, pues no sé, una comida, una celebración, donde preparamos comida, donde la compartimos, cada uno aportamos lo que nos parece. Las plantas han agradecido mucho la nueva presencia y están vivas y están floreciendo y yo creo que vivir, pero con una, no sé, yo creo que con más autenticidad, con más intensidad, es lo que a mí este espacio me evoca, ¿no? me provoca además. Muchas gracias a los cocineros. Mil gracias. ¿Preferís cuchara o...? La crianza aquí es otra cosa que hacerlo tú solo, porque de repente pierdes un poco de tu hijo, de tu hija, lo colectivizas un poco, pero ganas también la crianza de los demás. Les aporta unos valores de diversidad y de maneras de pensar, de hacer, de hablar, que tú solo no le puedes dar. Entonces yo creo que ahí ganan, ellos ganan. Las niñas son las reinas de este lugar y bueno, te las puedes encontrar en cualquier casa, en cualquier lugar de las casas y andan por aquí pues correteando, metiéndose en casas de una, en casas de otra, jugando a disfrazarse, jugando a pues todo lo que la imaginación infantil es capaz de crear en este sitio. Esto no es una vivienda, para mí esto es mi vecino, el recuperar la ciudad para las personas frente a lo que está viniendo de gentrificación. Es la luz de Córdoba también, es dejar que la vida te atraviese un poco. A nosotros nos ha unido mucho el tener problemas, porque bueno, la compra de un espacio como este, afrontar una rehabilitación, la construcción, hay muchas cosas que se te van de las manos, ¿no? Y aparecen muchos problemas que no sabes ni por dónde vienen, ni por dónde van, ni cuáles son las soluciones. Claro, compartirlos, afrontarlos, yo creo que eso también nos ha dado como grupo pues también cohesión, porque bueno, pues de las dificultades también se aprende cuál es el camino, ¿no? Con sensibilidad, con cariño, pues darnos sorpresas, gastarnos bromas, hacernos un regalo. Yo quiero vivir cuidando y dejándome cuidar también. De hecho, si miras un poco, ahora tú vas a ver que las puertas están abiertas de las casas. Entonces es un poco, bueno, abrirte y dejar que el resto de personas también te habiten a ti, ¿no?
Pero no frío como el suelo de mármol. Yo tenía claro que quería decidir cómo vivir, ¿no?, mis últimos días, ¿no?, o mi última etapa de vida. A las residencias se suele llevar a los habitantes de las residencias, ¿no? Aquí venimos. Queríamos buscar una forma de convivencia común sin tener que depender digamos, de la familia, de los hijos. A Travensol no nos han traído los hijos, nos hemos venido nosotros porque hemos querido y lo hemos elegido cuando hemos estado bien de la cabeza y podíamos comparar una residencia al uso, donde la gente está de una manera totalmente pasiva, participa poco, le dan todo hecho. Aquí no. Tengo 83 años y soy uno de los primeros socios de la cooperativa Travensol. Un grupo amplio de amigos nos veníamos planteando la posibilidad de hacer algo común para vivir en los últimos años de nuestra vida de una forma colaborativa y más participativa. ¿Y ahora un poco más subida de la derecha? Todos somos copartícipes, pero no propietarios. El complejo es de la cooperativa Travensol. Las líneas de decisión están marcadas por la Asamblea. La gente está activa en todos los aspectos y yo creo que eso es muy saludable. El participar, de hecho, en las asambleías, que te tienes que leer pues el programa, lo que se va a tratar, los puntos y luego pues dar tu opinión. Hay cantidad de reuniones de las múltiples comisiones que hay, porque hay comisiones para todo, de economía, de jardinería, de actividades, de vida saludable, de dependencia. Hay actividades físicas, hay actividades culturales, hay actividades emocionales, porque hemos tenido 2 años también de un taller de inteligencia emocional, un día a la semana que venía una coaching y nos lo daba. Los sábados tenemos bocata y después se pone cualquier música y ahí tienes a la gente de 85 años bailando, cantando, se saben todas las canciones. En fin, no me parece que sea casi como una vejez, es como una vida pues distinta a la de los jóvenes, pero tan activa, tan alegre y tan participativa que a veces cuesta creerse que tienen los años que tienen. La comisión de pueblos falta la piedra y la sal, a nivel también de vivir la soledad es un apoyo tremendo. Siempre ha sido un apoyo, pero yo ahora puedo también contar mi experiencia. El 31 de enero se murieron 2 compañeros y el 23 de febrero se murió mi marido. Entonces yo me he imaginado vivir esto en el piso de Madrid yo sola y me ha parecido como, bueno, hubiera puesto, yo qué sé, todas las alarmas del mundo y me hubiera sentido mal. No es que aquí me sienta bien y maravillosamente porque le echo mucho de menos, pero ni cierro mi puerta, ni estoy todo el día llorando.
ni estoy metida en casa. Y de hecho estuve yendo al grupo de terapia psicológica que hay aquí una vez cada 15 días los jueves. Y bueno, la propia psicóloga me decía, es que te veo muy bien. Y yo creo que eso es pues porque emocionalmente Travensol me ayuda. Yo creo que hay un nivel de solidaridad y de apoyo mutuo como en pocos sitios, como en pocos sitios. Y eso pues es fundamental para vivir y más en esta etapa de la vida, ¿no? Travensol, básicamente, como su última sílaba indica, es solidaridad. Y desde ese punto de vista, al poco de empezar, pues se creó la inquietud de ir pensando en soluciones para nuestras posibles dependencias, buscando cómo hacer para que nadie se tuviese que ir de Travensol por cuestiones de tipo económico. Y se creó un sistema de atención a la dependencia, siguiendo ese criterio de solidaridad, de forma que sea menos gravoso a los que están dependientes. A mi edad, yo vivo el proyecto de Travensol como algo que debería de ser posibilidad para todos los ciudadanos. Debería de venir dado desde la administración para que todos los ciudadanos pudieran tener acceso a una forma de vida como la que nosotros tenemos aquí. La mayoría de las personas de Travensol no nos conformamos con vivir bien sin tener en cuenta pues, cómo viven los demás. Tenemos que salir de nuestra burbuja y pringarnos y meternos en lo que exista. Por ejemplo, nuestro presidente actual, que tiene 83 años, pues va una vez al mes a recoger alimentos a un supermercado para luego darlos en la red de solidaridad popular. Es fundamental poder participar y no quedarnos de brazos cruzados y que nos den las mejoras hechas, ¿no? Y desde luego no es excusa el tener la edad. Aquí la edad no nos para, nos parará la enfermedad o la imposibilidad por alguna dependencia, pero porque se cumplan años no. Yo en Travensol me encuentro, es mi sitio, porque siempre me ha gustado, nos ha gustado a los dos, a mi marido y a mí, pues esta forma de vida más colaborativa, menos consumista, un poco antisistema, dijéramos, porque el sistema lo que te hace, te lleva a vivir de una manera desbocada hacia lo individual, hacia competir, y en una cooperativa como Travensol es todo lo contrario. Calafou va participar del caldo del 15M i neix amb la intenció i amb la voluntat de crear un espai alternatiu d'accés a l'habitatge, però també d'autoocupació o de fer una xarxa de suport mutu, no? Jo crec que el fet de portar 10 anys ajuda a consolidar el projecte i a que les altres persones ho vegin una mica com un referent, no? Sí, vale. Hacemos la línea esta de aquí. És molt divertit el fet que sigui una antiga colònia industrial, no? O sigui, de fet, les colònies industrials a Catalunya són molt típiques, molt conegudes aquí dintre de Catalunya, no? Van tenir un paper molt important com a motor econòmic a la revolució industrial i tal, no? Però des de fa molt temps que totes les colònies industrials estan molt abandonades, no? A nosaltres sempre ens ha agradat el fet de ressignificar-la, no?
Les colònies industrials eren espais on el règim laboral era molt estricte. Calafou, en el fons, és el mateix, no? Volem viure i treballar aquí, que és el que es feia fa un segle i mig enrere, no? o 2 segles enrere, però amb una perspectiva totalment diferent, no vertical, sinó totalment transversal, no? O horitzontal. Es muy bonito la idea del imaginario posapocalíptico, ¿no? De un mundo en ruinas, un modelo en el que la gente vivía amontonada en el mismo sitio donde trabajaba, en el mismo sitio donde había una escuela, en el mismo sitio donde había una iglesia con un cura, y hacía toda su vida aquí con una estructura muy jerarquizada. Cómo subvertir esto y convertirlo en un espacio donde se puede vivir, se puede trabajar también, como por ejemplo con la gente que ha montado aquí el proyecto de cerveza, pero con otra manera de relacionarse y de gestionarse más horizontal y convertir un poco la distopía en una intención de utopía siempre inacabada, pues es lo que más me interesa o importa de Calafou. Bueno, aquí vam tenir internet abans que aigua, crec. Calafou té des dels inicis un especial interès en una dedicació amb tota una dimensió tecnològica. Va començar sobretot a l'inici des del punt de vista de programadors, no? I sobretot a l'entorn del software lliure. Jo vaig tenir la sort que la meva mare ja era hacker. De fet, sí, la meva mare és informàtica i ella va ser una mica la que em va facilitar i d'alguna manera conèixer el que són les alternatives o projectes activistes dintre del món de la tecnologia o de la informàtica, tot el que té a veure amb programari lliure, software lliure, i llavors maquinari, xarxes lliures i cultura, coneixement. El projecte es diu Colònia Ecoindustrial i Postcapitalista. Fa una mica de riure, és una mica un joc de paraules, també una provocació, potser, però que fa referència a aquesta dimensió industrial o d'alguna manera o indirectament tecnològica. Encara tenim una mica el repte d'anar trobant les maneres d'evolucionar el projecte també perquè sigui sostenible. Ara, després de 10 anys, estem a punt de comprar la propietat, ja sigui per això, perquè tindrem com una projecció més assegurada cap al futur. Si no lo hubiésemos pillado nosotros, muy probablemente estaría destruido para construir cualquier tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, valorizar el patrimonio y tampoco convertirlo en un museo, sino convertirlo en algo dinámico, es ya una perspectiva política. Y como que en realidad la sensación es como, qué guay que esto no se caiga a trozos y que haya alguien poniéndole interés en hacerlo algo vivo, ¿no? O sea, como que las personas están agradecidas por prestar atención también al río, ¿no? Que fue un río súper contaminado. El hecho de vivir juntos en una comunidad te pone ante todas las posibles contradicciones, obligaciones y aspectos no idealizados y no bonitos siempre, y estás aquí y los tienes que enfrentar. Es como un laboratorio muy fuerte de experimentación Calafou, y para mí a día de hoy es una de las cosas que más me interesan de Calafou. Yo soy nacida en Roquetas, soy una mujer, una madre, soy de la clase trabajadora y una activista social. Nuestro barrio es un barrio de personas trabajadoras, migradas, luchadoras, solidarias. Toda esta zona era tan rural que no estaba, claro, las calles, había algunas, pero había muchas zonas que incluso no había calles, ¿no? Entonces teníamos como mucha vida comunitaria en la calle, se vivía mucho en la calle. También habían venido muchas personas migradas de Andalucía sobre todo, pues Extremadura y de otros, Galicia y tal, entonces no tenías servicios como podía ser el alcantarillado.
Entonces con todas las vecinas y vecinos pues se juntaban dinero como se podía, se iban comprando y el domingo todo el mundo se ponía a trabajar y el alcantarillado de la parte de arriba de Roqueta sobre todo está hecho así comunitariamente. Buenos días, vecinas. Buenos días, anda con Dios. Adiós. Aquí todo se ha peleado. El autobús no subía al barrio, entonces porque decían que no podía subir porque había muchas cuestas. Entonces se cogió y todos los vecinos se tiraron a la calle, claro, un poco organizadamente, ¿no? Pero, pues bueno, pues vamos a demostrar que sí que se puede. Entonces se secuestró el autobús en el final de la parada y se obligó a que subiera y se vio que sí que podía subir, que no se estrellaba, ¿no?, por las cuestas. Y desde entonces pudimos tener 2 líneas de autobús. Entonces, bueno, siempre nos hemos ayudado. Entonces, para mí es la continuación, o sea, Sirerés significa un poco la continuación de esa manera de vivir. Mi vida estaba en una maleta, ¿no? Iba y venía para todos lados y me sentía como media turista. Y llegó un momento en que dije, ya no puedo más. Sirerés es un proyecto de Cohabitatge, de vivienda cooperativa. Es un modelo que brinda la oportunidad a familias que de otra manera no podrían tener acceso a una vivienda por lo caro que están. A mí la idea me encantó de que otro, como dicen los zapatistas, que otro modelo es posible. Y a mí eso es lo que me gustó, pensar que aquí se podría replicar un poco lo que se hacía antaño, ¿no?, en la vida de nuestros abuelos, no sé, antes, ¿no?, que era más colectivo, pensar más en colectivo y cuidarnos entre todos. Ha sido un proceso largo de casi 4 años y medio, por ahí. Se ganó un concurso para ganar el solar que el ayuntamiento donó en cesión de uso por 70 años. Y se espera que en 70 años se vuelva a renovar, que las personas que estén viviendo aquí pues, se puedan tener la oportunidad de continuar este proyecto. Y el crédito lo dio una banca ética, porque también queríamos salir de toda esta lógica del mercado no tan salvaje, también de financiación. Yo noto así como una energía diferente en este piso que en el otro donde estábamos. Hay mucha movida ahora de regresar como a las raíces. ¿Qué pasa, mi niña? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí dando una vuelta por el barrio. Pasa, tú dirás. Esto va al suelo directamente. ¿Tienes estos 2 colores? Vale, pues el lila me lo quedo. Pues nada, ¿ves? Pues nada, muchas gracias y a disfrutar tu piso. Eso, a ver. Para las fiestas mayores haremos posiblemente el jueves de las fiestas mayores una visita para todo el barrio, para quien quiera venir a verlo y eso. Ya pasaremos a ver. Venga, hasta luego, chicas. Cuando apareció este proyecto yo dije, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser parte de Otra Economía es Posible y yo soy parte de ella también. Sirerés es un proyecto de Cohabitatge que no es ni alquiler ni es compra. Es un proyecto que tiene unos valores que son de economía social, feministas, de ecología, unos principios de convivencia, de acción comunitaria, de apoyo mutuo y que además está en mi barrio. Hoy es un día glorioso porque nos dan las llaves definitivamente ya de nuestros pisos y entonces pues estamos haciendo una pequeña mudanza, el principio de la mudanza que será, bueno, será glorioso. Empieza una fase bonita de un poco mágica, ¿no? De decir, estás creando algo
no es lo habitual, estás haciendo, crees que otra economía es posible, que se puede funcionar, y más en el tema de la vivienda, de otra manera. Estás creando vida cotidiana, ¿no? y tu vida futura, ¿no? Con personas que no conoces de nada. Entonces es algo como muy mágico vivir todo, porque por un lado vas descubriendo que, claro, hay quien viene, personas que tienen perfiles similares a los tuyos, y entonces es flipante. Para que realmente seamos seres felices, necesitamos espacios donde las personas podamos estar bien. Madre mía, es que es imposible de imaginar que esto pueda ser realidad y que yo esté aquí en este momento. De primeras, estar en un edificio nuevo, de segundas, un edificio tan sostenible de madera, y además, sobre todo, en mi barrio y en la Plaza de las Donas, de Nou Barris. Hostia tú, es inaudito, es una sensación que parece como que, bueno, una irrealidad total, pero no es una fantasía, es una realidad. Bon dia, doncs el que té de diferent és que les persones que avui accedeixen a aquests habitatges no paguen ni per la compra ni pel lloguer. El que paguen és una quota de soci a la cooperativa. L'edifici ja està fet. Ara vindrà la vida que volem sigui reivindicativa i compartida. Visca Sireners! Visca la lluita per l'habitatge digne! Estoy muy contenta, muy satisfecha, y ha valido la pena llegar hasta aquí a pesar de todos los problemas y de todas las dificultades. Pues voy a seguir recordando que esto es una impresión única de estar aquí ahora, en este momento, y poder tener la gran suerte de disfrutar esto. Estoy ilusionadísima.